911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 27 de noviembre del 2019 al Rescate del Alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, Ignacio Loyola 1002. Y tenemos para usted la bendición de compartirle la palabra de Dios, la cual estamos seguros que lo va a edificar. Nuestro tema de hoy es acerca de cómo renovar nuestro compromiso con el Señor de ser necesario. Si usted se encuentra en una situación así, hablaremos de ese tema. Queremos pedirle también que por favor, si usted gusta, queremos orar por usted, se pueda comunicar con nosotros a través de, ahorita que estamos transmitiendo en esta mañana a las 9 de la mañana este miércoles, para orar por usted, ahorita en unos momentos más en vivo, o si usted nos deja un escrito, con mucho gusto en el próximo programa oraremos por usted según la petición que usted tenga, rogándole a Dios que actúe según sea su voluntad, la cual es buena. Por eso le pedimos al Señor en el Padre nuestro: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, como en mí, que el Señor nos ayude a aferrarnos a Él. Y también quiero pedirle que por favor, queremos pedirle que nos comparta un texto para que con él terminemos este programa, y será de mucha bendición como siempre la palabra de Dios. Un texto que para usted recientemente haya sido de ayuda, de aliento. Por favor, compártalo y podamos recibir también la bendición de la palabra de Dios. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. A Él sea la gloria. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Así es. Hoy es un gran día para buscar la palabra del Señor. Y quiero empezar con un texto que dice Efesios 5:14. El apóstol Pablo, en medio de una de las prisiones que él pasó por predicar el evangelio del Señor, con toda fe, sin miedo, sin avergonzarse, con lealtad al Señor, él nos alienta a buscarlo a Él. Difícilmente una persona que está en la cárcel alienta a los que están libres, pero él lo lograba hacer. Y dice así en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La forma de hablar del apóstol Pablo, tenemos que entender el contexto para poder entender lo que está diciendo. Así como aquel artista que para muchas personas solamente son garabatos o alguna imagen que a lo mejor no nos llama mucho la atención, tenemos que entender qué es lo que estaba pasando en el corazón de esa persona para que entendamos por qué está dibujando eso, qué está sintiendo. Bueno, sobre todo en este texto lo que está diciendo es el apóstol Pablo está probablemente ahí pues con grilletes en las manos, quizá azotado, estaba ahí. Sin embargo, él no ha perdido la fe. Y él se atreve, porque ha puesto su confianza en el Señor, a alentar a aquellas personas que en algún momento han sentido un bajón espiritual, o en su estado de ánimo, o en donde quiera que se hayan encontrado en su familia, y de repente no pueden salir adelante. Nos anima él estando en la cárcel: despiértate tú que duermes. Que el Señor nos ayude entonces a aferrarnos a Él, para que a través de su ayuda encontremos la luz del Señor. ¿Teme usted a Dios? ¿Es cristiano? Y aunque al principio no era así, con el paso del tiempo se ha sentido perdido aún como una persona que teme a Dios. ¿Ha bajado el ritmo de servirle a Él? ¿Ha bajado el entusiasmo de su adoración en casa o en los estudios bíblicos, en las reuniones para adorar al Señor, en los cultos? ¿Ha bajado su entusiasmo y ya no es como al principio? Quizá usted compartía y de repente poco a poco
ha perdido un poco el sabor eso. A lo mejor nos encontramos sin ese ímpetu con el cual empezamos cuando aceptamos al Señor. O al inicio de algún ministerio, muchas personas cuando está empezando algo, con mucho esfuerzo toman las cosas del Señor y luego con el paso del tiempo, sobre todo cuando aparentemente no hay respuesta, se desanima uno. ¿Siente usted que si se desalienta, también los demás se van a desalentar? Que si usted no empuja, y no hablo solamente en las cosas del Señor, en el trabajo, en la escuela, en la salud, nadie más lo hará. Eso le digo, no solamente pasa en la iglesia. Hay trabajadores que tienen sus empresas y con mucho esfuerzo lo tienen y bajan el rendimiento por desaliento. Y una empresa prometedora simplemente queda a veces en la ruina en cuestión de meses. Una empresa prometedora. Padres que dejan de convivir con sus hijos no porque odien a sus hijos, sino porque están en problemas y en desaliento y no tienen ellos el deseo, no encuentran alegría todavía en su corazón por problemas que tienen o por la viudez, no sé. Personas con tratamientos de por vida que poco a poco descuidan sus recetas por esas cosas que no entendemos y por supuesto su salud se va deteriorando. Es entonces que le tengo que decir la verdad. Difícilmente alguien nos va a alentar porque muchas veces esas cosas no se las contamos a nadie. Qué alivio, ¿no? Sin embargo, debemos poner nuestra mirada en aquel que luchó contra la peor tormenta de desaliento. Con nadie a su alrededor que lo alentaba en medio de traiciones y de negaciones, se mantuvo firme. Y él dijo en Juan 6:20, en medio de una tormenta literal, le dijo a sus discípulos, no temas, yo soy. Eso les dijo él. Jesucristo Él es nuestro refugio. A veces hay personas que están desalentadas y vienen y nos alientan. Gracias por esas personas que el Señor pone en nuestra vida. Pero el aliento que permanece es aquel que dijo, no temas, yo soy. Jesucristo es autosuficiente y a su auxilio debemos entonces recurrir para encontrar la fortaleza para renovar nuestra actitud, nuestro compromiso con las cosas que importan, sobre todo con las cosas del Señor. Necesitamos muchas veces un tiempo para despejarnos de todo aquello que nos nubla. ¿No se ha sentido así? Así como una ventana que necesita ser limpiada para dejar pasar la luz y poder ver, pues así a veces nosotros nos encontramos. Y necesitamos muchas veces que Jesús nos limpie de dudas, de tristezas, de desánimo, de pecado, por supuesto, para que Él ilumine nuestras tinieblas, para que podamos ver que debemos levantarnos, pues largo camino nos resta. Y con su ayuda tendremos una vida fructífera bajo el amparo del Señor, tomados de la mano de Él. Si los matrimonios en algunas ocasiones necesitan renovar sus votos, la iglesia como novia de Cristo pues a veces también baja su estado de ánimo y pues quizás debería también, como cristianos, cada uno de nosotros, renovar nuestros votos hacia el Señor. No hay que abandonar la senda de Dios, no hay que caer en el desaliento, ni en la amargura, ni en poner nuestra mirada en los hombres, en si nos desalientan o nos desalientan, para que de eso simplemente nos alejemos de las cosas del Señor y del Señor cuando Dios no fue el culpable. Somos de Cristo y debemos tomarnos de su mano para levantarnos. Como en el Apocalipsis se mencionan las bodas del Cordero, en el cual Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Y se le da a la novia vestirse de lino fino, limpio, resplandeciente, que es las justificaciones de los santos. La iglesia, los cristianos somos la novia de Cristo y en eso no hay nada de qué avergonzarse. Él es el esposo de la iglesia. Por eso ese es nuestro tema, renovando mi compromiso con Dios. Hemos estudiado acerca de Nehemías y hoy quiero retomar esta historia. Porque los padres de Nehemías y quizá él mismo habían vivido la última era de los reyes de Jerusalén antes del exilio. Habían visto la depravación idolátrica del pueblo, habían visto las brujerías y las adivinaciones y que simplemente no les importaba lo que Dios les dijera, profeta tras profeta, y mataban a los profetas del Señor, lo cual Jesús también reprendió al pueblo judío en los evangelios por eso mismo. Quizá junto a Esdras, Nehemías había visto cómo desde el mismo rey el pecado era autorizado y accesible. No había un freno. Aunque los reyes se le entregaba una copia de la ley en sus manos una vez que ascendían al trono, simplemente ellos decidieron dejar
a un lado al Señor. Pero en medio de todo esto, Nehemías y ni Esdras y hombres de Dios como Zorobabel no se contaminaron ni perdieron su fe. Entonces, gloria a Dios, sin embargo, vieron la invasión de los caldeos, su ejército destruido los mismos judíos, y cada casa de Judá violada. Fueron llevados cautivos a Susa, capital del imperio persa. Y en medio de todo esto, Nehemías no se contaminó ni perdió su fe. ¿Y qué pasó? Después de haber sido deportado, Dios lo puso a él como copero del mismo rey Artajerjes, lo cual era un honor, librándole de las atrocidades de la esclavitud. Con la bendición de Dios y la autorización del rey, vuelve a casa y empieza a reconstruir la ciudad y el muro piedra por piedra, gracias a Dios. Y una vez que vencen los obstáculos de Sanbalat, que es lo que hemos estudiado acerca de Nehemías, si no, le invito a que busque por favor en los programas anteriores, porque hemos estudiado acerca de él desde el capítulo 1. Nehemías y Esdras los invitan a dos cosas. Primero, no ser más espectadores, sino comportarnos y comprometernos como hijos e hijas de Dios. Y segundo, renovar nuestro compromiso con Él. Hace unos 4 programas hablamos acerca de esto, de no ser más espectadores. Ahora hablaremos de cómo renovar mi compromiso con Dios. ¿Qué debemos volver a retomar? El motor que logra una renovación del compromiso es el amor, tanto en el matrimonio como en las cosas del Señor. No basta con dejar de hacer el mal, necesitamos retomar o aprender a hacer el bien y hacer las cosas por amor. Por eso lo dividí en varios puntos. Debemos entonces renovar nuestro compromiso con Dios. Primer punto, y eso está en Nehemías capítulo 9, vamos a estudiar ahí el último versículo para tomar lo que dice la palabra de Dios. Renovemos nuestra obediencia con Dios. Este era un pacto que iban a hacer el pueblo del Señor, de ser fieles a Dios. El pueblo se vuelve a Nehemías, es un compromiso fiel con Dios. Veamos, dice versículo 38, 9:38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. El pueblo le dice eso a Nehemías y sobre todo a Dios. Y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Todo el pueblo, hombres, aceptan y hacen una fiel promesa. Las mujeres también, pero los que representaban a las familias eran los hombres. Y por eso la Biblia se toma los versículos siguientes del capítulo 10 del 1 al 27 para mencionar los nombres de los varones que se apuntaron. Gracias a Dios, Dios se toma su tiempo, porque cada uno de ellos se comprometió ante Dios, ante sus paisanos, ante su familia, de seguir a Dios y hacer una fiel promesa de seguir al Señor por sobre todas las cosas, de obediencia a Dios. Por cuanto Dios ha sido inconmensurablemente bondadoso, ha sido sublimemente justo y la personificación del amor, nosotros nos comprometemos a seguirle. Él ha sido misericordioso con nosotros. Nosotros hemos fallado, no lo culpamos a Él y le hacemos una promesa de seguirlo. Ellos comprendían que se habían salido de la esclavitud y estaban de nuevo en casa y estaban de nuevo construyendo por la bendición de Esdras, Nehemías y Zorobabel y el rey Artajerjes. Era gracias a Dios. Entonces se comprometen ellos: por cuanto Dios ha sido bueno con nosotros, obedeceremos a Dios y no buscaremos a nadie más. Y lo hacen por escrito. Como varones se toman así, no solamente porque dicen que las palabras se las lleva el viento. Entonces ellos vienen y lo firman ante Dios, y seguramente ese era un pacto en donde juraron seguramente por Dios y no lo tomaron en vano. Eso lo hicieron con sinceridad. Cuando uno empieza una relación, tanto de noviazgo o de matrimonio, bueno, hace uno un compromiso. Y ante la ley se hace un registro, y hay que darle al César de lo que es del César. Bien, gracias a Dios. De compromiso, de fidelidad, de responsabilidad, de cuidado. Desgraciadamente, al menos en nuestro estado, no sé si en donde usted viva, hay más divorcios que matrimonios en los meses. No sé, últimamente así es así. Sin embargo, aunque no hubiera ningún escrito, uno no puede ser infiel a la persona que uno le ama. No debe de serlo.
Como cristianos, una vez que aceptamos al Señor, no es que me tengan que poner un diploma de qué día yo acepté al Señor, un diploma de qué día yo me bauticé. No, porque Dios ve la actitud del corazón. Mucha gente solamente junta diplomas en las cosas del Señor como diciendo que eso le va a dar la salvación o Dios va a darle bendición por eso. Si lo hacemos por los cimientos, eso no importa. Pero si queremos seguir a Dios, debemos obedecerlo. Y eso es lo primero que ellos se comprometen. Veamos dos textos acerca de obedecer a Dios, los cuales traen bendición. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, que los holocaustos. Ahorita leo el siguiente texto. Eso le dijo Samuel a Saúl, en medio de un sacrificio que estaba haciendo el rey Saúl, el primer rey de Israel, que había empezado bien y después había cometido pecados atroces, y todavía cometería más de ahí hasta el final del primero de Samuel, donde moriría en suicidio por haber buscado una bruja, el peor de sus pecados, por lo cual dice Crónicas que el Señor lo mató, lo destruyó por buscar una bruja, diciendo él que era Señor. Es que Saúl sabía lo que tenía que hacer correctamente, pero no lo hacía de corazón. Hizo un sacrificio que a él no le correspondía, porque los que tenían que hacer los sacrificios eran los levitas, y en este caso era Samuel, el cual Dios lo había usado desde niño. Él estaba cerca de donde estaba el tabernáculo. Él estaba ahí, desde niño ahí servía. Su madre lo había puesto a instrucción del sacerdote Eli. Así es que si nosotros hacemos las cosas solamente por mero ritualismo, si hacemos las cosas sin el corazón, mecánicamente, porque hay que hacerlas, pero Dios, que ve nuestro corazón, se da cuenta que nuestro deseo no está en querer honrarlo, sin quererlo amar, no va a haber bendición. Dios dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es verdad. No sé si alguna vez usted ha visto, por ejemplo, cómo con sus hijos usted se pelea o ellos se enojan con usted, y en lugar de que les ordena algo y a la fuerza los manda, no sé, a recoger sus juguetes, pensemos, ¿no? Hay un momento en el cual el niño o el joven o ya el adulto hace las cosas, pero no con alegría, no con el gusto de querer honrar a sus padres, sino solamente porque se lo imponen. Si nosotros seguimos a Dios porque es que mi papá siempre me lleva, es que tengo que ir para que me dejen después, si voy a la iglesia, me dijo mi mamá que entonces de ahí voy a poder ir a la fiesta, y después, pues no sé, como si fuera una inversión. Así somos a veces. Dios nos guarde. En obedecer al Señor de corazón está su bendición. Es mejor que los sacrificios. Vaya, los sacrificios cualquiera lo puede hacer, sobre todo la gente que tiene dinero, pero el obedecer de corazón, eso no. Salomón, se dice en la Biblia que una vez que él asciende al trono y después él hace el templo, dedica creo que 1000 toros en honor a Dios, para el sacrificio y honrarlo así. Y después al final de su vida nos damos cuenta que tanto ofrecía sacrificios a Dios, como también le daba oportunidad a sus esposas que ofrecieran sacrificios a los dioses de ellas, y seguramente de los mismos lugar en donde tenía vacas o toros o corderos. Salomón le daba uno para Dios, uno para tus dioses. Qué terrible, ¿no? Eso no honra al Señor. Ahí dice también Hechos 5:29, Pedro, después de haber sido azotado y encarcelado por haber predicado al Señor y mostrando el respaldo del Señor, es amenazado, y dice él: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es algo que debemos de tener siempre en mente. Dios se lo merece, y eso es lo que hace el pueblo. Hablemos de un texto acerca de la renovación, del compromiso. Veamos por favor Tito 3. Como la iglesia del Señor, les digo, debemos mantener y renovar nuestro compromiso con el Señor. Y dice el Tito 3, versículos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Él nos salvó no por obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu.
Así es, el Señor nos ha renovado a través de su Espíritu Santo. Tenemos que tomar entonces las cosas del Señor con sinceridad, con honestidad. Y si en algún momento hemos bajado el ritmo, bueno, en el Señor es como podemos renovar. Mientras hay vida, hay esperanza, nuestro compromiso con el Señor. Segundo punto, renovemos también el guardar la palabra de Dios, el respetar la palabra del Señor. ¿Con qué? Cuando tiene usted la Biblia en sus manos, ¿cómo se siente? Un profundo respeto, una profunda admiración a las cosas del Señor va a elevar nuestra vida, por supuesto, que si seguimos hacia el Señor. Pero si hacemos las cosas solamente como ritualismo, o si ya de plano ni leemos la Biblia, cada vez que vamos a la iglesia tenemos que quitarle el polvo a nuestra Biblia y a nuestro seminario, de plano ni la encontramos, o la encontramos justo ahí donde dejamos hasta el siguiente semana, hasta el siguiente mes, hasta el siguiente problema. Entonces estamos perdiendo grandes bendiciones. Tenemos que retomar y renovarnos en el guardar su palabra. Ese es el punto 2. Sigue hablando en Nehemías capítulo 10, 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor. Protestan y juran que van a andar conforme a la ley de Dios, lo que Dios le había dado a Moisés, con un respeto ante el Señor, y que guardarían y cumplirían sus mandamientos. Respetarían la palabra del Señor. Ya habían pasado horas. En Nehemías se menciona que en ocasiones estuvieron horas ahí escuchando la palabra de Dios, y mucho tiempo de pie también por el respeto a la palabra del Señor. ¿Cómo respetamos la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos en nuestras casas la palabra del Señor? ¿La guardamos en nuestro corazón? ¿La memorizamos? ¿La vivimos? ¿La disfrutamos? ¿La aplicamos? ¿La compartimos? ¿Es nuestro hablar constante de las cosas del Señor? Hablamos de lo que hacemos constantemente. Hablamos de los que amamos. Y si nuestro hablar no es de Cristo, es porque pues no pensamos en Él o no convivimos con Él. Y una persona que ama constantemente está hablando de esa persona. Si usted ama al Señor, en verdad habla constantemente de Él, de lo bueno que ha sido con usted, de lo misericordioso. Bueno, 2 textos acerca de guardar la palabra de Dios. Primero, Deuteronomio capítulo 30. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, vean cuántas bendiciones, en el fruto de tu tierra, de tu trabajo, de tu casa, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, con los patriarcas, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Qué precioso. Si buscas a Dios, si lo honras a Dios, dice este texto, te voy a hacer abundar en toda obra de tus manos, tu trabajo, en el fruto de tu vientre con tus hijos, en el fruto de tu bestia, bueno, en tu casa y en el fruto de tu tierra, para bien. Dios promete esta bendición si guardas la palabra del Señor, si respetas las cosas de Dios. Muchas veces la gente dice, yo no quiero nada a la iglesia y a buscar al Señor porque todo son reglas. Yo voy a vivir una vida infeliz en las cosas del Señor. Ok, de acuerdo. Si usted quiere ser, por ejemplo, quiere ser sano y su vida físicamente tener salud, usted tiene que ponerse límites. Tenemos que guardar la dieta, la palabra más temida para mucha gente, dieta. Tenemos que cuidar nuestro peso, cuidar nuestro corazón, cuidar pues nuestro cuerpo. Y no podemos decir, pues voy a comer lo que quiera, total, soy libre. No, por eso vienen las enfermedades y vienen los infartos, que creo que es la mayor causa de muerte a nivel mundial. Los infartos a cualquiera le puede dar en cualquier momento. Dios nos guarde, Dios lo guarde a usted. De eso hay que achacarnos el corazón. Dios nos guarde. Y creemos que podemos vivir así. No es cierto.
tanto para la salud como en el trabajo. Usted no puede llegar y hacer lo que quiera, en la escuela tampoco, en su casa tampoco. Ahí tiene usted que cuidar su casa, lo que Dios le ha dado. Bueno, si usted quiere honrar al Señor, por supuesto va a haber límites de bendición, que si usted los pasa, porque el Señor nunca nos obliga a seguirlo, bueno, vendrán desgracias, no porque Dios los mande, que podría enviarlos, sino porque el obedecer al Señor hay bendición, el no obedecerlo, bueno, vienen desgracias. Eso es así. Dice otro texto ahí en el Salmo 119:11: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿De qué se llenará de basura el camino del joven? ¿De qué? ¿De malas amistades? ¿De qué? ¿De vicios? ¿De qué? De desaliento que se convierte en depresión. Y si a eso le añadimos música pues depresiva, puede llegar hasta pensamientos de lastimarse, de suicidio o de satanismo. Terrible. Y de eso se llena el camino de los muchachos muchas veces, porque no estamos al pendiente de ellos. Tan siquiera nunca, solamente hasta que se lastiman, se caen y se raspan, y entonces corremos: ¿dónde está mi hijo? Pues donde lo dejaste, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿con qué limpiará el joven su camino? Muchacho, joven, soltero, ¿siente usted que solamente encuentra escombros en su vida, en tu vida? ¿Ves cómo solamente hay cosas que te atrapan y te anulan y te ralentizan en tus deseos? Bueno, eso es porque nuestro camino está lleno de estorbos, de obstáculos, y nosotros mismos, y gente se ha puesto encima de nosotros queriendo ponernos sus ideas destructivas y ajenas al Señor, y hasta blasfemas, necias, que dicen que no hay Dios. Y con eso estamos haciendo una vida de desastre, y ¿sabes qué? No va a haber esperanza ahí. Pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Cuando buscamos hacia el Señor despeja todo aquello que estorba. No sé, ¿han visto ustedes las barredoras que hay? Los autos que son así, y de repente caminos que se ven desastrosos, en cuestión de minutos simplemente lo terminan limpiando, o de nieve, no sé, tremendo, o de escombros. Bueno, así pasa. Bueno, el Señor Jesucristo quiere limpiar nuestro camino. Quiere que caminemos en paz, tomados de su mano y en su refugio. Busquemos Hebreos también, busquemos como si estuviera predicando. Hebreos 6 también, un texto sobre renovar nuestro compromiso con el Señor, porque somos la iglesia del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Aquí viene la palabra renovación. Para estas personas que disfrutaron de las cosas de Dios, que Dios los hizo útiles en las cosas del Señor, que gustaron de la buena palabra de Dios, pero recaen y no se quieren levantar, es imposible que otra vez sean renovados. Qué delicado es ese texto. Ese texto habla y me grita a mí prácticamente a apostasía. Dios los bendijo, Dios los utilizó, Dios les dio su respaldo. Como Judas, que era una persona que tenía el respaldo de Dios, hacía milagros. Dios tenía la confianza, y no sé a qué apóstol, discúlpeme, creo que solamente a Judas Jesús le llamó amigo. No sé si a los demás también. Y cuando Jesús llamaba amigo, era con sinceridad. Jesús siempre hablaba con sinceridad. Y sin embargo, vean, terminó en suicidio en un árbol. Ahí él se ahorcó. La apostasía es real. Si usted ha visto la bendición de Dios, ha testificado usted de cómo el Señor ha sido bueno en su vida, ha tomado durante mucho tiempo la decisión, por gratitud, por amor, por compromiso, de seguir al Señor, y de repente dicen: ya no quiero más de Dios, es más, me regreso al mundo, es más, me regreso al pecado que había ofendido a Dios, me regreso a la brujería. Bueno, es difícil, recayeron, dice, es
imposible para ellos, porque no quieren nada con el Señor, porque no quieren entregarle un corazón al Señor, que sean renovados para arrepentimiento. Qué delicado. Así como hay matrimonios en donde la gente dice, después de tantos golpes y de tantas cicatrices y de tantas moretones en el corazón que se tienen por tantas heridas, ya no se puede más. Sabes que tú por tu camino y tú por el mío y yo por el mío. Los hijos pues son nuestros y nos veremos en algún momento de luto seguramente y no más. Pero pues tú sigue por tu camino. Es algo delicado. Hay un momento en el cual ya no se puede renovar uno para las cosas del Señor, cuando uno ha gustado del don celestial y simplemente recae y no quiere uno nada con Dios. Cuidado, es imposible según este pasaje que acabamos de leer. No se vaya, ahorita continuamos acerca de este tema. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Bien. Sigamos con nuestro tema, renovando nuestro compromiso con Dios. Punto 3. Renovemos nuestra fidelidad a Dios. Y una vez que leamos el texto vamos a entender a qué nos referimos. Sigue el versículo 30 de Nehemías 10:30, escrito está. Este es el punto 3. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Ellos prometen hacer esto. Dios les había dicho desde los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les había dicho que solamente con gente que temiera a Dios y no con los cananeos. Y ellos habían cometido este error, habían desobedecido a Dios y ahora se comprometen. Y es más, Dios ni siquiera se los recuerda, pero ellos dicen, sabían cuál era el error y sabían en qué había estado mal. Y sin embargo dicen, no lo volveremos a hacer. Uno sabe por dentro en qué está fallando. Necesita uno una cirugía a corazón abierto, ¿no? Uno sabe nuestros pensamientos. Si lo sabemos, busquemos al Señor y renovemos lo que está mal. Se comprometen a evitar lazos que ofenden a Dios, lazos sentimentales, lazos permanentes. No está hablando de trabajo ni de mercancía, no, sino de lazos sentimentales, espirituales que ofendieran a Dios. De evitar relaciones con gente que ofende a Dios, no solamente que desagradara a Dios, sino que lo ofendiera. Con gente blasfema no lo haremos, Señor. Con gente idolátrica no lo haremos, Señor, porque te amaremos a ti, porque nos has sido bueno,
porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos has levantado de la esclavitud y nos has regresado a casa. Señor, has sido bueno con nosotros, nos conviene estar contigo, nos es grato estar contigo, por eso prometemos serte fieles. Algo que debemos de aprender. Si decimos que amamos al Señor, no debemos de seguirlo con nuestro criterio. Ya Dios nos dejó su palabra. No según como me sienta. No, ya Dios nos dejó su palabra. Leamos un texto que seguramente usted conoce a qué texto voy, sobre la fidelidad a Dios así. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahorita continúa en el texto. No se unan, porque el apóstol Pablo no lo hacía. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. No va a haber bendición de Dios ahí. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, por supuesto. No va a haber respaldo del Señor en una relación así, ni por una amistad, ni por un noviazgo. No va a haber bendición. ¿Cómo puedes tú orar si algo que el Señor te dijo no? Tú dices, sí, Señor, bendice esto. No se puede. No va a haber bendición de Dios. Claro, cada quien va a decidir lo que quiere hacer, por supuesto. Pero si usted quiere la bendición de Dios, hay que hacer las cosas a su manera. No puede haber ningún compañerismo de la justicia con la injusticia. No la hay. Como el agua y el aceite así no se mezclan. Bueno, así tampoco las cosas del Señor con las cosas del enemigo no se pueden. Y mientras que estamos ahí conviviendo con ellos, pues a veces si alguien llegara a pasar así, cuando alguien dice un chiste de Dios o se burla de Dios y esos comentarios ateos, ¿qué? ¿Lo paras? ¿Qué? ¿Le dices, oye, eso no está así? Oye, no puedo seguir siendo tu amigo si sigues ofendiendo a mi Dios. No, nada más, mucha gente se ríe y agacha la cabeza. Y sobre todo si es mi jefe o si es mi prospecto de suegro, ahí más o menos lo aguanto. No, ¿qué estás haciendo ahí? Así como no debemos tener una amistad que ofenda a nuestros padres en nuestra casa. No lo invitaríamos. No puedes ser mi amigo si te atreviste a hablar mal de mi madre, de mi padre. No me atrevería yo a ser tu amigo. Bueno, de mi Dios tampoco. ¿Cómo puedo yo soportar que alguien ofenda a aquel que yo amo, a aquel que entregó su vida por mí? Versículo 15 de ahí de 2 de Corintios. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? No la hay. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Si lo seguimos así con fidelidad, si no nos unimos en yugo desigual, sentimental, espiritual, ni pues no sé, maritalmente con el Señor, va a haber bendición. En la imagen de Samson y Dalila, pues es muy claro, usted conoce esa historia. Y por eso Samson le sacan los ojos. Y de ahí él muere destruyendo una fiesta que tenían encima, y muere matando miles de filisteos. Pero muere ahí. Es triste el final de él. Dios dice no. Usted puede decir, sí, está bien, me voy a enojar con usted. Nadie se va a enojar con usted. Yo no escribí la palabra de Dios. Este pasaje tiene escrito pues 2000 años, vamos a decir, el apóstol Pablo, antes del año 100 antes de Cristo. Nos dejó por nuestro bien. Si queremos la bendición de Dios, no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Es cierto, convivimos con ellos en el trabajo, en la escuela. Es cierto, el Señor no nos dice que nos quite del mundo, sino que nos aparte del mal para compartir del Señor y que la gente conozca la verdad y sea libre de la ira venidera que pronto se manifestará en cada persona que no se arrepiente de sus pecados. Sí, por supuesto. Pero de eso a convivir y disfrutar, vivir junto a ellos, eso hay una gran diferencia. ¿Dónde disfruta más usted? ¿Dónde sonríe más? ¿En dónde siente que sus pies se desesperan por no estar? ¿En las cosas del Señor o en otro lugar? Pensemos y honremos a Dios. Colosenses 3 dice así, un texto acerca de la renovación. Es un texto un poco largo, pero lo quiero tomar así. Colosenses 3. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, qué difícil es, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él lo creó y se va renovando hasta el conocimiento del Señor. Sí, no perdamos de vista nunca al Señor. Pongamos nuestra mirada en las cosas que Él nos ha dejado para renovar nuestro conocimiento, renovar nuestra vida. Si usted siente que en su vida hay un bajón que lo golpea las circunstancias, necesitamos renovarnos y tomados de la mano del Señor, lo vamos a lograr, tomados solamente de su mano. A veces uno, no es que le pierda uno interés a las cosas, es que está uno tan cargado. A veces es un problema muy grande, o a veces son 20 problemas chiquitos a la vez y sí, es difícil. Sin embargo, pues con la ayuda del Señor se puede uno renovar en el conocimiento de las cosas de Dios, de conocer al Señor. Ahí es como uno se renueva, como uno necesita ese oasis, ese en medio del desierto emocional que pasamos. La Biblia lo es, el orar y el buscar al Señor lo es. Necesitamos renovarnos y tomarnos de su mano de Dios, porque si no nos comportamos fielmente a Él, si nos rodeamos de gente y convivimos y disfrutamos la vida con gente que ofende a Dios, que no le interesa para nada a Dios, que blasfema su nombre, ¿qué estamos haciendo ahí? Honremos al Señor, porque eso nos va aplastando, nos va marchitando, nos va secando por dentro, y por supuesto algo se nos va a pegar y no va a ser algo bueno. Seguramente alguna de sus ideas, pero tenemos nosotros que ponernos en la mano del Señor, porque esas ideas lejos de Dios solamente secan el corazón, alejan del Señor y traen desgracias. Punto 4. Nehemías también sigue hablando, y Esdras, y en ese momento el pueblo está diciendo que quiere renovar su compromiso con Dios. Y asimismo dice en el punto 4, Nehemías 10:31, renovemos también la solemnidad del día del Señor, porque ellos se comprometen a eso, vivían bajo la ley. Y dice así, versículo 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, ahí equivalía a sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Las fiestas como la fiesta del Yom Kippur, no comerciarían, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda, como Dios lo había dejado en la ley. Era el Antiguo Testamento, era la época de la ley. Lo iban a hacer por respeto a Dios, lo habían dejado. Tomaban los sábados para cualquier cosa como si fuera otro día, y hacían sus trabajos y todo, normal, cuando Dios les dijo al pueblo de Israel que no. Es cierto que guardar el sábado fue el cuarto mandamiento, claro. Y digo fue porque está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Para Testamento significa pacto. Hoy en la gracia, iniciado pues en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, Dios no nos manda a guardar el sábado como iglesia, ni a circuncidarnos, ni a no comer lo descrito en Levítico 11 principalmente, ni a guardar tampoco las fiestas judías que recordaban eventos especiales como la salida del Éxodo de Egipto a casa, a Canaán. Y esto queda claro principalmente doctrina. La doctrina es importante en Hechos capítulo 15, donde los apóstoles justamente tratan este tema. Los apóstoles y gente como Bernabé también estaba ahí. Este era el tema, y le dan una conclusión basados en el Espíritu Santo. Leamos lo que dice Hechos capítulo 15. Se formó el concilio de Jerusalén. Yo sé que son muchos textos, pero la palabra de Dios yo creo que siempre va a ser de bendición. Dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Para empezar, no era como el rito de Moisés, sino como Dios se lo había dicho a Abraham, siglos antes. Bueno, ellos lo dicen así: si ustedes no hacen esto, no podrán ser salvos. Si ustedes no hacen esta obra, no podrán ser salvos. Eso decían ahí. Así empieza Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, así es que ya eran salvos, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que ellos decían. Pero entonces Pedro, en el versículo 8 al 11, vamos a leer lo que dice la Biblia para que no dé mi opinión, y pues mi opinión no importa. Y Dios, dice Pedro, que conoce los corazones, les dio también a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Pedro toma ahí la palabra y él dice que la fe es la que purifica los corazones, no las obras, no la circuncisión. Nosotros no hemos podido guardar la ley, nadie. Por eso todos murieron. La ley no salvó a nadie. Pero dice el apóstol Pedro en el versículo 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos, por la gracia, no por las obras, no por la circuncisión. Versículo 28 y 29. Y así concluyen ellos: porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Si alguien conocía del Espíritu Santo eran los apóstoles. Y a nosotros, no imponeros ninguna casa más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, 1. Que se abstengan de sangre, 2. Que se abstengan de ahogado, 3. Y que se abstengan de fornicación, 4. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y por supuesto hubo alegría entre los cristianos gentiles que aceptaban al Señor y no necesitaban la circuncisión. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Eso es lo que se dice. Si en algún momento se debía decir que debíamos de circuncidarnos y de no comer ciertas carnes y de guardar el sábado, este era el momento. ¿Y sabe qué? Hubiéramos dicho amén. Si así dice la Biblia que hay que hacerlo y los apóstoles dijeron que sí en la gracia, pues estaríamos no judaizando, haciendo esto en época de la gracia porque la Biblia lo dice, pero la Biblia no lo dice. Y ese era el tema y justamente dicen, eso no lo vamos a hacer. Sin las obras uno puede llegar a ser salvo. Eso dice el Señor, el apóstol Pedro y los discípulos, porque le había parecido bien esto al Espíritu Santo. Y es más, el Espíritu Santo le inspira a Lucas, el médico amado que está escribiendo Hechos, a que escriba exactamente esto. Le pareció el Espíritu Santo. Él como testigo y que inspira, acredita esta palabra. En Colosenses capítulo 2, 16 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, dice el apóstol Pablo, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo había sido un fariseo y sin embargo tiene que comprender él que la ley es la sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Habiendo dicho lo anterior, la iglesia se reunía en domingo y tomando en cuenta sobre todo que Jesucristo fue resucitado el primer día de la semana. Y leamos 2 textos acerca de esto, de reunirse en domingo, y con esto termino. En Hechos capítulo 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche, el primer día de la semana. Y 1 Corintios 1, del 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bien, ¿por qué dice que en domingo? Porque se reunían en domingo. Pero aunque se reunían en domingo, no lo guardaban como la ley ordenaban. Como la ley no. La iglesia no guarda el domingo. No. La salvación no depende si guardamos el sábado o el domingo. No. O si somos como algunos que amablemente nos dicen come cerdos. Gracias. Así. Esas son obras. No. Como dijo Pedro hace unos momentos, los corazones se purifican con la fe. Debemos honrar a Dios cada día de la semana, no solamente el sábado y el domingo. No como algunos hipócritas que creen que si se portan bien el sábado y el domingo, eso ya les va a dar libertad toda la semana restante. No. Tenemos que renovar y guardar las cosas como el Señor quiere. Y en este punto lo que estamos hablando es de... Quise tomar este punto para decir acerca de la doctrina del sábado y del domingo, pero lo que sí debemos de guardar es la solemnidad por las cosas de Dios. Eso es lo que yo quiero tratar, porque el pueblo de Israel se compromete a guardar el sábado, a no comerciar, a no comprar, a respetar el día del Señor. Bueno, nosotros como iglesia Dios no nos mandó a tomar un compromiso así, pero debemos honrar al Señor y darle la solemnidad necesaria a nuestra vida. Y no hablo solamente del templo, porque Dios ya no habita en templos hechos de piedra, sino en nuestro corazón.
que nuestro corazón sea como lo que es para el Espíritu Santo del templo del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, nuestro corazón esté limpio, fiel, que no haya ninguna rendija, ningún lugar secreto en nuestro corazón que diga: esta parte no, Señor, todo lo demás te lo entrego, pero esto no. Si queremos honrar al Señor, debemos de dejarle toda nuestra vida, una solemnidad, una ofrenda al Señor siempre, que honremos a Dios. Entonces veremos cómo el Señor nos bendecirá más abundantemente. Si nuestra vida se está desplomando, desmoronando, es porque no estamos comprometidos con el Señor y necesitamos renovar ese voto que hicimos con el Señor, seguirlo de corazón y tomarnos de su mano con fidelidad. Voy a dejar los otros dos puntos pendientes para el siguiente programa, si Dios quiere. Pero termino con esto. En una ocasión, escuché acerca de un matrimonio que tenía problemas y que necesitaban renovar sus votos o morir. Ellos no se hablaban durante meses y vivían en casas separadas. Él en la casa de ellos y ella en la casa de su mamá. Hasta que él se decidió a mandarle una carta diaria, esperando que su esposa se pusiera sentimental y así la conquistara. Así estuvo durante un año mandándole más o menos cartas. Y cuando regresó el marido, encontró que ella no estaba sola, sino que estaba con el cartero. El cartero ponía las cartas a nombre de él. Una carta a distancia o una llamada de vez en cuando no va a lograr una reconciliación. No sé cómo está su matrimonio, pero una visita personal con compromiso y dispuestos ambas partes a aceptar sus errores y sobre todo tomados de la mano del Señor, puede lograr la reconciliación y la restauración del matrimonio si se deja actuar el Señor. Como cristiano, quizá usted o nosotros necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios para seguir a Cristo, porque mientras hay vida y esperanza, tomémonos de la mano del Señor. Me despido con Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16. Y así, tomados de la mano del Señor, nuestra vida será abundante. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Te confiaré. Es Jesús, la roca fiel, el Dios eterno, pues es mi presa en él, mi alma siempre a él. Te confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá atar tu aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? Es Jesús la roca fiel, el Dios eterno, pues es mi defensa en él, mi alma siempre a él te confiaré. Es Jesús la roca fiel, el Dios eterno, pues es mi defensa en él, mi alma siempre a él te confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá atar tu aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién podrá? No podrá. Amén, hermano. 911, ¿dónde es su emergencia?
Gloria a Dios. Queremos agradecer a las personas que nos acompañaron hoy, que es Katy Rodríguez, Brigitte Perea, Tirsa Adasa, Rosy Gutiérrez, Elena Vital Guillermo, María Karen Ramírez, hermana, Almeida Alicia, Oralia Leticia, Estela Peña, María de los Ángeles Cárdenas, y Meli González y Tania Marín. Muchas gracias. Acompáñenos por favor en la siguiente oración. Padre, tú eres bueno, confiamos en ti y tienes la solución, Señor, para cualquiera de nuestros problemas, Señor. Depositamos nuestra esperanza, nuestra confianza en tu palabra, Señor, en que cuando tú actúes, Señor, lo resolverás todo, Señor. En esta oración queremos pedirte por los matrimonios, Señor, para que por favor tú los defiendas, Señor. Sabes cómo se encuentran los matrimonios de mis hermanos que están aquí, Señor, el mío y de las personas que nos están acompañando y lo harán. Sabes, amado Padre, cómo se resuelven las diferencias que hay, Señor, si es de manera pacífica, verbalmente y en oración, o si es destructiva, con gritos, con golpes y nunca se resuelven, simplemente quedan cicatrices y hasta deseos de venganza, Señor. Amado Padre, te necesitamos. Perdona, Señor, las veces que actuamos de manera imprudente, cuando no cuidamos ese voto que hicimos ante ti, Señor, porque por eso lo hicimos en el templo, Señor, y lo hicimos con sinceridad. Amado Padre, perdónanos, Señor, por no cuidar nuestro hogar como tú mereces, Señor, como tú ordenas. Ayúdanos por favor a corregir aquello que está mal, Señor. Ayúdanos por favor, Señor, esas actitudes que no teníamos al principio cuando éramos novios, Señor, o cuando nos recién casábamos, Señor. Permítenos por favor seguir siendo cariñosos. Reactiva nuestro amor de ser necesario hacia nuestro cónyuge, Señor. Ayúdanos por favor a tener paz. Si algún matrimonio, Señor, ha sufrido infidelidad, Señor, por favor, o está siendo tentado para eso, ayuda por favor a esa persona que está ahí incitada por ese hombre o por esa mujer para caer en pecado. Ayúdala por favor a que no extienda su mano ni su vida a lo que tú no bendices, a lo que va a traer desgracia. Que por favor no tomen como pretexto los errores de su cónyuge para acercarse al pecado, sino que se tomen de tu mano, Señor, y que puedan hablar y resolver, Señor, si dejan entrar a ti, si te dejan entrar a ti, Señor, si dejan que tú actúes. Tú puedes darle solución a los matrimonios, Señor. Amado Padre, y si algún matrimonio está en conflicto tremendo, Señor, y está difícil, Señor, en tus manos dale por favor sabiduría para que cada uno actúe, Señor, de manera prudente, Señor, y que tomados de tu mano, Señor, ellos puedan tener la mejor decisión. Y finalmente, Señor, te pedimos por aquellos que están en viudez, Señor, que por favor tú los alientes. Diciembre será un mes difícil, Señor, sin su ser querido al lado, Señor. Durante muchos años o décadas estuvieron al lado de su amado, Señor, y están quizás sus hijos, pero él ya no está o ella ya no está. Alienta sus vidas, Señor. Eres tú el consuelo que das en los días de luto, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre y gracias por escucharnos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. La palabra del Señor es buena. Que el Señor bendiga su hogar, tomados de la mano de Dios. Lo invitamos, exactamente como esta oración, hacemos oraciones los martes a las 7 de la noche. Los invitamos por favor a nuestra iglesia en el ya 1002. Tenemos esta bendición aquí en Coatzacoalcos. A las 7 de la noche también, pero en jueves tenemos el culto en donde igual tenemos en la misma dirección, tenemos predicación. Los domingos a las 10 de la mañana, gracias a Dios, tenemos nuestro culto de escuela dominical, donde nos movemos por grupos, pues, para darle a cada edad un tema de acuerdo a la edad de cada persona, para las necesidades diferentes que hay ante cada edad. Y en el culto de la tarde, en el culto general donde predica nuestro pastor, y también transmitimos por Facebook. Los martes tenemos, gracias a Dios, la bendición en Pajapan, atrás de la escuela Donato Pado, justamente en la esquina, y estamos a las 5 de la tarde en Pajapan. Los miércoles estamos en la colonia petrolera de Minatitlán, a las 6:30 de la tarde estamos ahí en la colonia petrolera, en calle 5, esquina calle 23. Gracias a Dios, ahí está la misión. En Nanchital, gracias a Dios, también tenemos misión, que es en Revolución 3,
a las 10 de la mañana estamos ahí frente al ADO, gracias a Dios, ahí tenemos la bendición. Y los viernes estamos en Acayucan, gracias a Dios, a las 7 de la noche estamos en Javier Mina 606, gracias a Dios estamos ahí en Acayucan los viernes. Los sábados los dos ministerios que hay en los medios, que es primero el del periódico, que es en Aguas de Reposo, que está en el Diario del Istmo, en la sección de sociales, solamente los sábados, por favor. Lea esta columna, por favor. Y el programa de radio que está también en FM 101.7, también está, gracias a Dios, que es Al Abrigo del Altísimo a las 7 de la mañana. Gracias a Dios tenemos estas bendiciones para usted. Visite nuestra página alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx. Estamos ahí para servirle. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite llegar a la edad de 257 programas, gracias a Dios, en este espacio que pues nuestro hermano José Luis y la familia nos han permitido tener. Dios lo bendiga, hermano, gracias a Dios, que el Señor bendiga a su familia, bendiga su trabajo, Dios bendiga el canal Imagen y Política, y que tomados de la mano del Señor, les dé siempre, Señor, rumbo y los guarde de cualquier mal. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento en cada culto de oración. En verdad, muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. No ha sido en balde, Dios da la respuesta siempre. Y gracias porque fortalece nuestro corazón. En verdad que así es. Muchas gracias, hermanos. Alabado sea el Señor por siempre. Quiero despedirme con este texto que dice así: Salmo 9, 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Gracias a Dios. Eso, las maravillas que Dios ha hecho en su vida, no las calle, compártalas. La gente necesita esperanza y la esperanza está en Jesucristo, que es nuestro rescatista bendito. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le digo que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Está, como dijo el apóstol Pedro, en la fe, en la gracia del Señor es como se renuevan los corazones. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer con mi canto a mi Señor. Y elevo mi canción como un ave que quiere volar tan lejos hasta llegar al altar del Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Con tanto almacén en este mundo, me alabo lo que es vanidad. Yo quiero en mi canción salvación para la humanidad. Cantando con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús lo quiero cantar. Amén, hermanos. Y elevo mi canción como un ave que quiere volar tan lejos hasta llegar al altar del Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento
911, ¿dónde es su emergencia?